Sí, yo creo que sin duda el partido del domingo aquí en casa, yo creo que hasta el momento, dentro de la mala dinámica de resultados en la que estamos, bueno, pues no tenía ninguna queja en cuanto a juego, en cuanto a todo lo trabajado durante la semana del equipo, pero sí que es verdad que el partido de Bergantiños, pues bueno, puedo reconocer y decir abiertamente que creo que fue el peor de la temporada a todos los niveles, tanto ofensivamente como defensivamente, pero ya está. Quiero pensar y así lo pienso, que fue un accidente, un mal día dentro de la dinámica en la que estamos, pero con ganas ya de que llegue el sábado para darle la vuelta a la situación y sumar de 3 nuevamente. Bueno, un cúmulo de cosas, de circunstancias, no creo que responda solo a una única razón. Es verdad que las bajas de las jornadas anteriores pues te condicionan ahora de que la gente que recuperamos pues quizás no la recuperamos al 100%, incluso por acelerar procesos para contar con gente. Creo que entra dentro de la lógica también que es muy difícil mantener el nivel en el que estuvimos las primeras jornadas, y creo que fue un nivel muy alto. Creo que no dentro del vestuario, pero no sé si quizás fuera, se generaron unas expectativas mayores de las que realmente creo que podríamos tener. Entonces, bueno, pues unido a que luego esa pizca, llámalo de fortuna, llámalo de infortunio, en algunos momentos de determinados partidos, pues bueno, pues nos llevan a esta dinámica que, repito, creo que puede entrar dentro de la lógica, la normalidad de un club como el Langreo en esta categoría, pero que es obvio que tenemos que poner de nuestra parte por darle la vuelta. Y ya te digo, veo al equipo totalmente concienciado de la importancia del partido del sábado para ello. Sí, es un partido no tanto marcado en rojo, pero bueno, sí que sabemos que una victoria ahí en Llanera pues nos pondría a 9 de un rival que previsiblemente puede estar ahí abajo. Digo previsiblemente porque la categoría es la que es, porque el Llanera es muy buen equipo y porque está en condiciones todavía de salir de esos puestos de ahí abajo. Entonces sabemos la dificultad del partido, sabemos las peculiaridades y el contexto del campo, pero ya te digo, creo que el equipo es totalmente consciente de la importancia de este partido y vamos a ir a Llanera sin otra idea en la cabeza que no sea la de ganar y traernos los 3 puntos. Sí, es evidente, ¿no? Al final yo creo que es el campo, la categoría que más te condiciona o que más te varía tu idea de juego, más si cabe cuando nosotros pues en casa o nuestro campo es un campo de dimensiones grandes. Pero yo creo que el cambio para ir con garantías a un campo como el de Llanera radica más en un cambio de mentalidad que de planteamiento de juego, ¿no? Creo que es un día donde lo táctico pierde peso y lo ganan los duelos individuales, lo ganan las segundas jugadas, lo gana el balón parado, el estar concentrado en esas segundas jugadas. Al final ponemos siempre o relacionamos siempre la agresividad y la intensidad con lo defensivo, y bueno, yo creo que es un día también para estar agresivo e intenso en ganar esas segundas jugadas, en estar un paso por delante del rival para ganarla, en cuando agresivo ofensivamente, en las opciones que tengamos para bajar el balón, llevarlo al suelo y generar situaciones de ataque, ser agresivo también ahí, y a eso se reduce creo que el partido del sábado. Bueno, un Llanera que ahí en su campo saca puntos, gana partidos, compite contra absolutamente cualquier equipo. Al final lo vimos que fue el líder el Pontevedra allí y no fue capaz de ganar. Valladolid Promesas no solo no fue capaz de ganar, sino que no es capaz ni de puntuar. Un campo difícil y un Llanera que allí pues obviamente el hecho de entrenar y de jugar allí cada 15 días pues le da ventaja, pero creo que nos viene bien el partido, o nos viene bien el contexto del partido, porque creo que estamos en una situación en la que
tenemos que pensar poco y hacer mucho, ¿no? Entonces es un campo donde no te da tiempo a pensar, donde el balón va muy rápido de un área a otra, donde estás a punto de hacer gol y si no lo haces en una transición la estás sacando tú de dentro, de tu portería. Entonces, bueno, vamos a poner el foco en eso, en nosotros, en ser intensos, en ser agresivos, en ganar duelos y a partir de ahí, bueno, pues competir y llevarnos el partido.